Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo a en qué horario escuchen este streaming. Una frase de Lalo Mir que viene bien en esta época. Y hoy en este nuevo Diálogos en la Patriada tengo el gusto de conversar, de charlar, de discutir, no sé si pelearnos, en algo vamos a acordar o no, en boquita, pero con dos grandes. Estoy con Marcelo Falac, de Letra P. Gracias por estar, Marcelo. Gracias a vos por la invitación, Fabián. Sebastián Lacunza, Diario AR, corresponsal de Noticiero de Información Extranjera. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto grande estar con vos. Bueno, muchísimas gracias por tomarse este tiempo de venir al piso. Sé que en los tiempos que corren, la posibilidad de tomarse un rato para pensar, para descansar, para charlar entre colegas es poco. Así que, bueno, nada. En principio, si quieren, empecemos por lo de hoy, por lo que está pasando en estos momentos en esta Argentina convulsionada, en la cual la banalización de las palabras ha llegado, creo, al sumo, a un punto realmente muy grande. Y en ese sentido, bueno, consultarles cómo visualizan este momento después de que ayer la jueza Servini liberara a 11 de los detenidos que todavía estaban encarcelados, cuando restan todavía 5 de los que participaron en la marcha. Bueno, a ver, viví todo este proceso con bastante preocupación, Fabián. No porque se hayan producido disturbios en una manifestación, lo cual yo repudio. Es oscuro de dónde partieron esos disturbios, por lo menos parte de ellos. Tampoco porque se hayan producido refriegas o detenciones. Esto realmente ocurre en Argentina, ocurre en todos lados del mundo. Lo preocupante, lo singular de este caso fue la cantidad de días que estas 33 personas estuvieron detenidas y la gravedad de los cargos que se levantaron contra ellas. Les tiraron más de medio código penal por la cabeza, incluyendo delitos vinculados al terrorismo, a un supuesto intento de golpe de Estado, que me parece que más allá de criminalizar la protesta, tienen que ver con un intento de disuadir la participación popular en manifestaciones que son suscitadas por la propia lógica del plan de ajuste que está en vigor, de la recesión y del plan de ajuste. Seguí con mucha inquietud todo esto, un intento muy desembosado de parte del Poder Ejecutivo de establecer una narrativa centrada en los conceptos de terrorismo y golpe, que el fiscal Carlos Stornelli, un hombre que ha estado largo tiempo en rebeldía frente al propio Poder Judicial en aquella causa por espionaje y extorsión contra Marcelo D'Alessio, tomara a pie juntillas esta narrativa. Y después, bueno, la demora de la jueza María Servini, que finalmente falló en la mayoría de los casos, no en todos, como vos decís, dictando faltas de mérito. Es decir, seguirá la investigación, pero al día de hoy no hay ninguna prueba concreta para ninguno de las dos tandas de liberados, primero 17 y luego 11. Y bueno, y con la inquietud, y ya te doy paso, Seba, respecto de cierto deslizamiento del gobierno nacional hacia posiciones muy ya al fleje de lo que es la institucionalidad y el respeto de las garantías individuales. Y desde ese lugar de lo que viene planteando Marcelo, bueno, ¿qué es lo que observás además, Sebastián, distinto con respecto a otra participación que estábamos comentando hace un ratito de la misma Patricia Bullrich en un acto similar que hasta el gobierno mismo lo reivindica cuando habla del gordo mortero, de las 14 toneladas de piedra, de aquellos incidentes del año 2017? Bueno, la tradición autoritaria y no respetuosa de la legalidad de la derecha argentina y de quienes se llaman liberales tiene décadas. La hemos visto en múltiples facetas. Esto tiene un correlato con llamativa similitud con respecto al 2017, las protestas de la reforma previsional, el gobierno de Macri, como vos decís, Fabián, la misma ministra, exactamente la misma ministra, un juez de Comodoro Pi que en aquel momento disparó las imputaciones y mantuvo en cárcel a decenas de personas unos días y luego
a 6 personas y con imputaciones muy graves, que era Claudio Bonadío. Digamos, hasta allí hay una similitud palmaria. Me parece que tenemos que hablar de un engranaje que se desarrolló en la Argentina, que aceleró el macrismo, digamos, que se montó sobre piezas que estaban siendo funcionales o no al poder del gobierno, que tenían nuevamente décadas de toxicidad, pero que con el macrismo se ensamblaron y cuya vigencia permanece, trascendió al gobierno de Alberto Fernández, por más que el gobierno de Alberto Fernández se distanció y lo denunció, pero ese engranaje siguió, que es Comodoro Pi, servicios de inteligencia, parte de la derecha política argentina y medios de comunicación. Para estas detenciones, el papel de los medios de comunicación fue muy claro, informando en el momento que había un ataque de grupos de izquierda y piqueteros con bombas Molotov, omitiendo que había habido una provocación por parte de las fuerzas de seguridad de Bullrich con el despliegue y con el ataque a los diputados para, de alguna manera, romper el acto, digamos, se llama así, ir a romper el acto. Y que, bueno, nos encuentra ahora con un gobierno que tiene los condimentos, si se quiere, autoritarios de los liberales argentinos, más estamentos muy oscuros, procesistas, negacionistas, cuyo apego a la legalidad es -4. ¿Y ese apego en qué escenario nos pone de aquí a más? Hoy a la mañana, Jonathan Eguier, en la conferencia de prensa, le planteaba a Manuel Adorni que van a venir más marchas, a lo cual Adorni le dijo, ¿cómo sabés? ¿Tenés la bola de cristal? Bueno, muy difícil de entender, no es por qué van a venir más marchas, y si el gobierno piensa mantener este sistema de amedrentamiento, que es en definitiva lo que plantea. ¿Qué ves en el futuro ante un gobierno que no puede mostrar ninguna medida que favorezca no solamente el bolsillo, sino la vida cotidiana de los argentinos? Sí, también me preocupa, volviendo un poco a lo que fue tu primer disparador, Fabián, me preocupa el clima, me preocupan las palabras, me preocupa la narrativa. Vos, Eva, recién hablabas de cierta tradición iliberal de grupos que se autodeclaran liberales en la Argentina, y tenés toda la razón, pero me parece que hay una innovación con el mileísmo, con la Libertad Avanza, con este fenómeno de ultraderecha, que es la violencia verbal, desembosada desde la principal cabeza del Estado. Y me preocupa el envenenamiento de las relaciones sociales, me preocupan las redes, me preocupa la calle, me preocupa la excitación que esto provoca en propios y en ajenos. Y me parece que más que nunca es importante reivindicar la legalidad, la vigencia de las garantías constitucionales. La ley, bueno, acá por supuesto que depende de en qué lugar ideológico y hasta ideológico se plante cada uno, pero a mí me parece que en la ley, que en tanto producto de una colisión de intereses, muchas veces existen reparos para los débiles. Las garantías constitucionales son eso. Y a mí me parece que no hay que ningunear la importancia de las garantías constitucionales, las garantías individuales, los derechos individuales. Y en ese sentido va a ser crucial la forma en la que el Poder Judicial o sectores del Poder Judicial estén dispuestos a marcarle límites a estos excesos discursivos y de praxis, y la propia sociedad. También con un nivel, me parece que sería deseable, importante de autocontención frente a lo que es esta violencia verbal y después de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. Tenemos que preservar más que nunca la democracia a 40 años de vigencia de esta, porque me parece que es el reaseguro por lo menos de que dentro de este sistema económico, social y político exista el derecho al reclamo. Sí. Este gobierno abreva en la exaltación de la crueldad, ¿no? Y eso lo hace, digamos, exalta, promueve y reproduce. Eso lo hace, como decíamos recién, montado sobre una tradición. Hay que ver Bullrich, por ejemplo, que fue una de las autoras de aquello de las 14 toneladas. ¿Cuándo fueron las 14 toneladas? Que en efecto
arrojaron piedras, Sí. etcétera, lo del gordo mortero, etcétera. Yo creo que ahí también hay especulaciones policiales de dejar hacer, porque a veces son servicios y a veces son imbéciles. Sí. Que rompen manifestaciones motu propio, digamos, ¿no? Desde posiciones de izquierda y demás. En ambos casos creo que hay un dejar hacer de las fuerzas de seguridad porque es conveniente y demás, pero eso tuvo también popularidad, es decir, la narrativa a las 14 toneladas, que es reiterada por el sistema mediático que obedece a este posicionamiento político y que la lleva a Bullrich, a Macri, etcétera, y a muchos periodistas a denunciar, incluso víctima fue el gobierno de Macri, y eso genera un nivel de adhesión. Yo no sé medirlo, no sé si genera votos, no sé si es muy extendido o no, pero es una herramienta del discurso político. Fuimos víctimas de la agresión, también lo hace este gobierno. Jorge Macri ayer, somos víctimas de los manifestantes marginales que van al centro a romper todo y quieren impedir el funcionamiento de la democracia. Allí Stornelli dice, bueno, esto es terrorismo, esto es un golpe de Estado, lo dice Stornelli, lo dice Adorni, lo dice Milei, etcétera, etcétera. Sobre resguardos, bueno, esto ocurre, Bullrich, digamos, ya hubo una persona... por lo menos una persona muerta por un accionar ilegal de las fuerzas de seguridad que fue Rafael Nahuel. Promovido, celebrado, ahí no estamos hablando solamente de Chocobar, que también fue celebrado, mató a un delincuente, sí, digamos. En este caso era una protesta política, hubo un pibe muerto, Bullrich celebró, fueron condenados. Sí, claro, bueno, claro. Bien. Y mientras la causa de Santiago Maldonado sigue su curso, también hay que decirlo, ¿no? Fue reabierta hace poco, y en ese caso también el accionar de la fuerza de gendarmería fue la que gestionó. Prefectura. Bueno, fuerzas federales sí. a cargo entonces de Patricia Bullrich. Efectivamente, la dirigente que sacó 23% de los votos y que va acumulando, bueno, en este caso, detenciones de algunas semanas, por lo menos de 6 días de 16 personas, otro tanto, hay un muerto, ¿no? O sea, una dirigente que sacó el 23% de los votos, cuya bandera en parte es eso. Ahora, bueno, sociedad argentina ha demostrado en múltiples oportunidades resistencia, resguardos, incluso en momentos donde la democracia no existía directamente. No es una sociedad que esto lo admita, que se someta a la ilegalidad en la conducción de las fuerzas estatales. Es una historia en continuado. Ha habido reacciones muy saludables. El 2x1. Argentina tiene una de las tramas de derechos humanos de las más complejas y ricas del mundo. Uh-huh. ¿Sí? El conjunto de organizaciones. Sí, ahí lo que te puedo decir, Seba, es que nunca se puso tan en duda, digamos, del propio presidente de la Nación hablando ayer, peste de Estela de Carlotto, diciendo que ella quiere volver a como le conviene los asesinatos, las bombas, y de alguna manera la reivindicación de ese discurso que en su momento Macri lo trajo como el curro de los derechos humanos y hoy alcanza el sumum en función de que eso es lo que vinimos a hacer. Yo, con respecto a lo que vos decías de la justicia, ahí lo que planteo, Marcelo, es el tema del topo del Estado. Porque uno se fija en el Estado y en lo que piensa es en que destruye los ministerios, en que deja gente hoy que está trabajando en el Estado sin saber qué hacer, que es lo peor que puede pasar, estar en tu silla y no tener lo que hacer durante todo el día, pero también cómo a la justicia le afecta que sea un topo del Estado el propio presidente de la Nación. Sí, por eso yo te decía que me mantengo expectante respecto de la actitud de sectores del Poder Judicial. Porque, por ejemplo, en el caso del que venimos conversando y con el que empezamos la charla, lo que hay es una actuación vergonzosa de un fiscal que la verdad es que llena páginas y páginas diciendo hubo disturbios, acá tienen 33 detenidos, le dice a la jueza, pero que no vincula en ningún momento ningún hecho con ningún detenido, o casi. Hay los últimos 5 casos pareciera que hay transgresiones como saltar una valla, arrojar una piedra, lo cual está mal, por lo menos yo no reivindico eso,
pero que en todo caso no son hechos que justifiquen una detención tan prolongada y cargos tan pesados. Ujú. Entonces, por eso, de los Stornelli de la vida uno no puede esperar absolutamente nada. Después está la jueza María Romilda Servini. Bueno, hizo lo que tenía que hacer, por lo menos en la mayoría de los casos, no en todos todavía, pero lo hizo con mucha demora. Sí. Entonces, ¿cómo uno evalúa eso? Entonces digo, existe todavía la expectativa de que pueda haber ciertos niveles de resistencia frente a avances del Poder Ejecutivo y de estas doctrinas de Bullrich que pareciera que va buscando terroristas por la vida, bueno, en aras de justamente justificar la penalización de la protesta social, convertir en no excarcelables los delitos vinculables a protestas sociales y de justificar la introducción de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Primero era el terrorismo mapuche. Luego el narcoterrorismo, que yo creo que, hubo hechos concomitantes con el terrorismo en Rosario, cuando mataban a un playero, mataban a un taxista. Pero en todo caso, cuando se habla de esto como un fenómeno extendido y asentado, se están buscando otro tipo de objetivos. Ahora, el tercer grupo terrorista son las personas que manifiestan en protestas de tipo político. Entonces, está buscando terroristas desenfrenadamente. Sí, Ante este avance, me parece que es interesante rescatar los bolsones de resistencia que existan en el Poder Judicial y, por supuesto, lo que es la sociedad. Una sociedad que, ojo, yo también invito a hablar de sectores de la sociedad, porque todas estas narrativas también evidentemente apelan a sectores muy importantes de la sociedad que piden orden y mano dura. Sí, sí. No todo es respeto y compromiso con la vigencia de los derechos humanos. Que tampoco, nunca lo fue tampoco, ¿no? Nunca lo fue, claro. Porque también hubo una derecha negacionista en la década del 80, muy fuerte. Hubo un apoyo a las dictaduras importante en sectores de la sociedad. Ahora incluso hubo un periodo en el que la derecha, la primera década de este siglo, en el que la derecha retrocedió. Incluso, digamos, Macri se anima a tirar la carta del curro de los derechos humanos y plantearon esta cuestión de cierta, de que estaban allí para conseguir contratos. De algunas cuestiones puntuales como las madres. Digamos, ahí vieron una endija, ¿no? No sé, la nata en un momento estuvo podrido, creo que en el 2007 era, que estaba podrido de discutir lo que había pasado hacía 30 años. Bueno, esas cosas ocurrieron. Ahora, una narrativa que bordea el negacionismo o lo perpetra es un poco más reciente. Parte del macrismo la sostuvo, ¿sí? Durante el gobierno de Macri, le dio cabida, pero bueno, ahora hay un gobierno que hace bandera de eso. Ahora, sobre bolsones de la justicia, en este Comodoro Pi, sobre la posibilidad de una resistencia de apego a la legalidad, las expectativas son, para mí, muy bajas. No porque no haya jueces y fiscales comprometidos con la democracia, incluso hay algunos jueces que han tenido fallos e instrucciones ejemplares sobre delitos de lesa humanidad. Hasta el día de hoy los hay y están en Comodoro Pi. Jueces, camaristas, integrantes de tribunales orales. Sí, la propia resistencia de Casanelo, digamos, en estos momentos con el tema de los alimentos también me Por parece. ejemplo, Rafecas y demás. Pero la verdad que lo que hemos visto en la justicia, el propio currículum del fiscal Stornelli, una persona que estaba diciéndole a otro ¿qué tenés del peruano? El otro era D'Alessio, que él le dijo, ¿quién era el peruano? Ante una situación de un juez prolongada. Pero además, por un delito tan venal y banal como tratar de plantarle droga al ex de su actual pareja, y que eso estaba en un WhatsApp, y eso siga, traemos la causa Comodoro Pi, todo el estamento de Comodoro Pi se pone de acuerdo para darle impunidad a ese fiscal, ¿sí? Allí hay fiscales, hay jueces de instrucción, etcétera, casación, la Corte Suprema. Yo sobre eso, expectativas sobre la Corte Suprema actual, ninguna. Cero, la verdad cero. Casi sí, cero. que cambie, porque sabes que lea el humor social, digamos. Ahí está. Esa es la posibilidad. Ahí está. Lamentablemente tenemos sectores amplios y predominantes, Corte Suprema, del Poder Judicial, que son muy sensibles a estos cambios de humor social. Vos mencionabas el caso del 2x1. Recordemos lo que fue eso. Hubo una aceptación de ese principio para los represores condenados,
y después hubo una manifestación gigantesca y hubo un retroceso en chancleta bastante vergonzante. Por eso entonces digo, es importante también lo que sean las reacciones sociales. Si la diferencia a este gobierno, digamos, en líneas generales, va para adelante, aunque amaga un cierto recule. Podemos hablar, si querés, de la movilización universitaria, que empezaron hablando de que eran todos revoltosos y terminaron aceptando que los estudiantes tenían derecho a participar. Porque también es un gobierno con una mala praxis palmaria, digo, ya utilicé, no uso más ese adjetivo, ya usé 2 Está veces. bueno. Pero la mala praxis, la poca pericia del gobierno para avanzar incluso en con sus ofensivas más brutales y más antidemocráticas. Y bueno, coincido con lo que dijo Marce, digamos, la lectura, los personajes cambian. La jueza María Romilda Servini de Cubría, Bueno, ex jueza Cubría, ya de no. Cubría. Perdón, Servini, la jueza Budía, Sí. la jueza de una actitud contemplativa con los desfalcos y con las peores acusaciones que aludían a Menem, a su grupo, a su familia política, fue la misma jueza que un 20 de diciembre de 2001, Se fue a la Plaza de Mayo. en ocasión de una represión desatada de los lobos sueltos por partes del gobierno de la Unión Cívica Radical, que se retiraba en ese momento del Partido Institucionalista de Argentina, fue a Plaza de Mayo y dijo: ¿quién ordenó la represión a los gritos y la frenó? Y es la misma jueza que habilitó una vía de justicia inédita para los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Exacto. Y le dio por primera vez en 80 años la posibilidad a víctimas del franquismo de ir a un juzgado y que alguien los escuche y que alguien ordene abrir fosas comunes. O sea, Por eso digo, yo estoy de veamos acuerdo, yo estoy de los acuerdo. matices, Veamos los matices. ya que no tenemos una superabundancia de jueces No, claro, y fiscales es lo que hay. probos, Obvio. tratemos de ver los matices y con Veo. la movilización social tratar de encauzar esos Lo veo. matices en un sentido positivo. Hablamos de movilización social y esto, de alguna manera, refleja el resultado cero de lo que es los cambios económicos que la gente está esperando, digamos. Sí, a ver, resultado cero. Depende de cómo se lo Bueno, mida, estamos Fabián. hablando No, que pero- el déficit cero para ellos está bien. ¿Se entiende? No, pero a ver, para mí también está bien el déficit cero. El tema es cómo lo conseguís. Porque vos lo podés conseguir haciendo bolsa a los jubilados, o vos lo podés conseguir cobrándole impuestos a sectores empresariales absolutamente e injustificadamente subsidiados por décadas. Por ejemplo, o sea, yo sí estoy de acuerdo. Para mí tiene que haber una macroeconomía equilibrada. Digo, me parece que gran parte de lo que nos trajo hasta acá tiene que ver con no haber tenido eso. Y esta es mi opinión, es una opinión personalísima. Para mi gusto, lo que uno podría definir como progresismo tiene que dar un paso adelante, dar un salto de madurez. Esta es mi opinión, muy personal, insisto. Entender que la macroeconomía requiere de equilibrios, que esos equilibrios van en beneficio de la población en tanto y en cuanto se los consigue a través de mecanismos que no lesionan justamente a los sectores populares. Porque un objetivo se puede obtener de mil formas. Pero el discurso mediático indica que no hay otra manera de hacerlo, Marcelo. Bueno, por eso, pero para eso estamos los que pensamos distinto, para decirlo y agradecer a quienes tienen la amabilidad de escucharnos. Es un problema hablar de otras formas, que por supuesto hay otras formas, mucho más comprometidas con el desarrollo del país, con la igualdad, mucho más serias incluso, respetuosas de experiencias de otros países. Pero, bueno, es un problema cuando la principal referente de la oposición cada tanto reúne, da una clase magistral o reúne a su gente, pone un PowerPoint, un gráfico y dice no, porque el déficit fiscal, hay países que tienen déficit fiscal y no tienen esta inflación, entonces el problema no es el déficit, ¿no? Un atajo intelectual impropio de Cristina, inadmisible que se empieza a discutir el grado -4 de la discusión. ¿Sí? Partimos de cero. ¿Hay o no hay que tener déficit? Y hay que saber cómo financiarlo.
Bueno, a mí me parece que eso le hace un enorme favor al que viene con una motosierra y te dice, ¿sabes qué? El déficit hay que solucionarlo y lo voy a solucionar yo porque soy el único que está comprometido. Pero con cuando con Cristina este dice en los años que efectivamente no había déficit, hoy de hecho lo que dijo Adorni, dijo Néstor Kirchner estaría orgulloso de Javier Milei. Una chicana. Sí, una chicana barata, ¿no? Un bait. Pero eso también Sí, lo pero dice, a ver, pero eso Fabi, también lo dice Cristina. pero Fabián, Sí, a pero ver, de eso pasó una década y además el propio Néstor Kirchner y Cristina se encargaron de desacoplar ese presente virtuoso que tenía la economía argentina, que a su vez había sido obtenido en condiciones muy especiales. Tampoco es que habían arbitrado todos los superávits paralelos por una política virtuosa. Sí, puedo intervenir. Yo no me quiero poner muy técnico, que aparte es algo que me excede, pero sí quiero decir esto como una cosa para pensarla desde el progresismo, ¿no? Que la economía tenga niveles de desequilibrio altos y sostenidos, que nos trajo hasta acá aparte, ¿no? Sí. ¿No? Porque esto es lo que tenemos. No, nos trajo hasta acá bueno, económica y políticamente, Fabián, digo. Nos tiene que hacer pensar respecto de que ciertas narrativas ya a la gente no la convencen y que hay que darle otro tipo de herramienta. Y por otro lado, insistir en que el déficit fiscal no tiene nada que ver con la inflación. Yo no creo que sea la única condición de la inflación, lo mismo que la emisión monetaria, por lo menos en cualquier contexto, digamos, hay distintos contextos. Insistir con eso, para no ir a lo que son soluciones de fondo, en mi opinión, insisto, de equilibrar las cuentas públicas, cobrándoles a quienes hay que cobrarles, en definitiva es una manera de socializar los costos de la inflación, para no ir a cobrarles a los ricos, lo cual uno lo puede pensar, te completo con esto, como un gesto bastante conservador. Bueno, ¿no? pero ahí yo te planteo, vos decís, bueno, voy a cobrarle a los ricos. ¿Cuáles son las herramientas para efectivamente poder avanzar? Hubo un proyecto que se aprobó durante el gobierno de Alberto, las grandes empresas se sacó. ¿Cuántos más pudieron avanzar en la justicia? No, pero a ver... no sé, voy a la cuestión concreta. Yo creo, independientemente, como dice él, que pero hay por ahí lo cosas muy técnico concretas. implica una serie de tecnicismos y de polémicas y de apertura de ventanas por eso, para discutir. por eso. Pero digamos, me parece que hay una cuestión que hay que asumir y que hay que verla y que incluso me parece hasta saludable. ¿Por qué se explica esta, por muchos motivos? No quiero dar una receta de por qué se explica esta popularidad de Milei con este nivel de ajuste. Bueno, por muchos motivos. Algunos habrá que estudiarlos. Pero hay un factor que me parece que una parte muy importante de los argentinos dijeron, este mecanismo de con esta inflación, explíquenme lo que quieran. No puedo vivir más. No se puede. Como el orden no solamente es en lo social, sino en lo económico. Eso está al que yo vea, perciba una parte de los votantes como quien sostiene estas políticas económicas, que insisten con los desbarajustes, con los desequilibrios masivos de la economía, yo a ese no lo voto. Es una página... quiero otra propuesta, quiero otro capítulo... Que yo de ninguna manera justifico que una persona que tiene este razonamiento, que me parece entendible, diga, bueno, entonces voy a votar a Milei. No, si votás a Milei, votás a una persona con problemas mucho más graves que este mal concepto de la economía. Ahora, que había otras cuestiones sobre cómo solucionar el déficit. Digo, decía, abrir 20 ventanas. Un partido progresista, peronista, tiene que defender el impuesto a los ingresos a las personas físicas que existe en todo el mundo y que se llama acá impuesto a las ganancias. Y que en Argentina lo pagaba con digamos, el sistema impositivo que derogó Massa en el medio de una campaña electoral en forma irresponsable, sin hacerse cargo de la disminución de los ingresos del Estado, ya lo pagaba mucha menos gente que en países vecinos y que en Europa. Por un lado. Luego, Guzmán mandó un proyecto de impuesto a las fortunas creadas durante la pandemia, digamos, a los sectores beneficiados por la pandemia. No se trató. ¿Por qué? Bueno, ahí está claro que la discusión política era lo que de alguna manera... No, estoy de acuerdo, y también lo importante, también tenés que ver del otro lado que tenés, ¿no? Hoy un gobierno que es lo que plantea, reducir
los bienes personales a las personas Claro. Ahí que es donde más- yo que estoy en más- desacuerdo Claro. con Seba, que hemos tenido Claro. discusiones largas en reuniones privadas. Yo lo quiero mucho, es un amigo hace muchos años y él me banca que yo discrepe en esto con él. Yo, en lo personal, fui muy crítico de la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría en un contexto salarial que, sin ser óptimo, no era el que tenemos hoy. Ahora, hoy, como Bueno, vos bien decís, es reintroducir el impuesto a las ganancias con paritarias primero pisadas administrativamente y ahora pisadas, de hecho, por una recesión feroz, con tintes depresivos, te diría. En el contexto de bajar bienes personales para los que la tienen en serio. En el contexto de decir que regímenes especiales como lo de Tierra del Fuego, no, esos son derechos adquiridos, porque yo no tengo derechos adquiridos, vos no tenés derechos adquiridos, nuestros viejos no tienen derechos adquiridos, pero resulta que los empresarios de Tierra del Fuego sí tienen derechos adquiridos. Fenómeno, tienen derechos adquiridos. En el contexto de que vos sabés que hay, depende Y quién el lo rígido, calcule, contexto 2 del rígido. puntos, 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos del PBI de regímenes especiales y exenciones impositivas. Que vos tenés al tipo más rico de la Argentina, Marcos Galperín, o viendo beneficiada a su empresa por subsidios. En un marco en el que te ponen un régimen de incentivo a grandes inversiones que por lo pronto, en el caso de Vaca Muerta, ya estaban en carpeta para realizarse sin RIGI, que establece baja de impuestos con garantía por 30 años, en condiciones escandalosas de no liquidación de divisa dentro del país, de no desarrollo de cadena de proveedores locales. Entonces, en el contexto yo digo, ahora, con los trabajadores pauperizados, restablecer lo que no debió quitarse de esta manera y en este contexto, yo estoy en contra. Estuve en contra de que lo retiren, estoy en contra de que lo restituyan. Pero quiero decir algo. Te voy a dejar la última palabra. Todo proyecto político o económico tiene que tener una lógica interna, es decir, no puede ser contradictorio en sus propios términos. Todo ese contexto, por supuesto, estamos ante un gobierno reaccionario, regresivo. Todo lo que hace, o casi todo lo que hace, lo hace para beneficiar a los sectores privilegiados, ¿sí? Incluso ilegalidades comete para hacerlo, etcétera. Ahora, todo ese contexto no de ninguna manera justifica que no se aplique un impuesto estamos hablando del 10% de los asalariados que más ganan, que a su vez no ¿Ganan cuánto? ¿Desde qué piso? más que el piso, ¿cuánto? el piso que quiere Caputo, nuestro ministro de Economía, Tu ministro de Economía. mi ministro de Economía, es el piso que quiere Caputo, Sí. es superior al impuesto a los ingresos que se cobra en Francia y en Alemania. 1,8 millones de 1,8 pesos millones brutos. de pesos es Sí. superior a los 1.000 euros que se comienza a cobrar el impuesto a las ¿Cuánto? ganancias en Francia o en Alemania. Es técnico, digo, es un impuesto. Tiene que ver con el nivel de precios domésticos, tiene que ver con un montón de cosas. Por Está bien, supuesto, Tiene por que ver con supuesto, los servicios públicos. por Pero a ver, supuesto, yo por ya supuesto. dije lo mío, yo lo que reclamo Por es supuesto. impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Sí, digo, en un contexto en el que no es todo para el capital. Me parece, digamos, ¿no? me parece que da para bastante, como vos bien decías, Seba, para muchas ventanas. Creo que está bueno el debate, pero como dice, abona la teoría acá de Marcelo, Vamos. en el sentido de que efectivamente en este contexto en el cual no hablemos de lo que está pasando, hablemos de lo que va a pasar, aumento de tarifas, vuelta a aumentar de las cuotas de la medicina prepaga. Y Fabián, que no salte el dólar, porque si no, el ya tema saltó, tarifa... ya saltó estos No, días. pero que salte en serio, como está pidiendo el Fondo Monetario, Claro. porque el tema tarifas, que no terminaron de racionalizarlo según la propia lógica de esta fase del plan económico, ya tenés que empezar a correr otra vez de atrás, porque están dolarizadas. No, y además A ver. de eliminar este blend, ¿no? Hablamos Por también eso. del 80-20. Eso es todas pedir que se todas devalúe. medidas regresivas. Hoy en día el problema del gobierno excede con creces el impuesto a la ganancia. Para mí habría que... una postura progresista de centroizquierda, de izquierda, es poner impuesto a la ganancia, bajar el IVA o aumentar Y la cobrarle a los que hay que cobrar. Sí, sí. Y cobrarle. Ahora, es cierto, como dicen ambos, los problemas de la economía exceden con creces esto, y los marcó ni más ni menos con una evaluación, yo diría, iba a decir lapidaria, quizás no tanto, de la marcha de la economía del Fondo Monetario Internacional. Su último informe, que se conoció el Sí. lunes, en un punto vuelvo a lo anterior, digamos, cada
proyecto político económico no tiene que ser flagrantemente contradictorio en sus propios términos, y este gobierno lo está haciendo, y se lo marca el aliado, el que le dice, estás en el buen camino. Claro. Es el aliado al que se le va a pedir plata de vuelta. Entonces lo que está estableciendo es un pliego de condiciones. Vos querés, por decir algo, 10.000 millones de dólares para salir del cepo, para abrir el cepo, sin lo cual probablemente una recuperación de la economía sea más dificultosa. Bueno, evidentemente el fondo está dispuesto a discutir esta cuestión, a reabrir esta cuestión. Ahora te establece un pliego de condiciones. Y la condición número 1, como decís vos, es terminar con el blend, con el cepo abierto, ¿no? Sí. Obviamente ya pasarían la liquidación de exportaciones a un mercado único y libre, verdaderamente libre de cambio. Y devaluar. Te lo está diciendo claramente. Te está pidiendo la devaluación, Claramente. Sí. Y ser mucho más preciso en la forma de recortar el Estado e integrar la sociedad. E institucionalizar el ajuste. Sí, porque además, ¿a qué vino también el gobierno, no? Con de alguna manera, con esta baja en los salarios, a poner un piso mucho más bajo del cual... Claro, pero esto es bueno, claro, pero esto es bueno, me parece explicarlo, porque si no queda solamente como un rasgo de crueldad. Y hay un proyecto detrás de esto. Es modificar las bases de la economía argentina, que deje de ser una economía, a ver, como la estadounidense, como tantas otras, basada sobre todo en el consumo doméstico, en sus bases de crecimiento, y que empiece a descansar para crecer más en lo que es la inversión. Chile, Perú, es otro modelo. Dentro de esa lógica además, se inscribe el derrumbar los salarios y los ingresos populares. Además Argentina es el único en su tipo, digamos, de esto de América Latina. Y lo ha sido, ya hoy, ya no sé. Bueno, pero el Estado sigue teniendo, a pesar de toda la destrucción que está propinando el topo, una estructura que sigue sosteniendo a muchísima gente, que además está cayendo el sistema privado, que está pasando de la medicina privada a la pública, de la escuela pública ahí a la hay un privada. talón de Aquiles importante para el modelo político del gobierno, porque son sectores que en gran medida, mayoritariamente, votaron al gobierno. Entonces, lesionar tanto a los sectores medios, es por eso que ellos frenan un poco con tarifas, hacen un gestito con las prepagas, les hacen chas en la cola, después le permiten devolver en 800.000 millones de cuotas lo que cobraron supuestamente de más, que no lo cobraron de más según la propia reglamentación que estableció el gobierno en el decreto 70-2023, algunos gestos, demonizar a ese sector de la medicina prepaga, no porque no se lo merezcan, sino porque el gobierno les desató las manos primero. Estos gestos me parece que tienen que ver con una cierta conciencia en sectores del gobierno de que la clase media puede suponer un límite para la expansión del proyecto. Ellos me parece que desde el punto de vista de la estrategia política quizás es lo que mejor manejan, cómo hacer que el andamiaje que los banca, que los soporta, de alguna manera, y también una capacidad de lectura, ¿no? De alguna manera admita lesiones en su economía, como está ocurriendo, en pos desde una posición ideológica de derecha, redistribuir regresivamente el ingreso. En pos de, para otros, olvidarnos del kirchnerismo para siempre. ¿Sí? No, hubo otras experiencias en la Argentina, incluso los 2 primeros años de Menem, que fueron de privatización. O sea, fueron los años en los que el tipo coronó su praxis de incumplir todo lo que había prometido, de privatizar, de la corrupción galopante, del indulto a los represores, etcétera, etcétera, y el tipo llega a la convertibilidad, que creo que fue marzo del junio 91. Del 91. 91, sí. Exacto, o sea, casi 2 años después de haber asumido, con condiciones de popularidad, no digo exuberantes, pero admisibles para un gobierno. Era un gobierno en crisis, ¿no? Que lo relanza la convertibilidad y la estabilización. Sí, pero no era un gobierno a punto de irse. No, claro, era un gobierno que acababa de irse uno. Claro. Además tuvo un plan, digamos, hizo el trabajo tuvo sucio. Varios. Hermano, bueno, aparte del funcionario de Bush que había muerto, tuvo a Herman González que hizo el trabajo sucio. De alguna manera... De confiscar depósitos, sí, claro. De alguna manera no es lo mismo que está haciendo Caputo, pero cuando vos preguntas en Rosada te dicen, bueno, ¿cuál es la fecha de salida? La fecha de salida, en on dice el Milei que no existe porque es el mejor ministro de Economía de la historia de Argentina, en off sí te dicen que es cuando resuelva el cepo.
¿Por qué ayer? Sí, porque el resto de las cosas que se mencionan, que son superávit fiscal, el gobierno lo da por consolidado. Yo tengo dudas enormes al respecto, ¿no? Pero lo da por consolidado, y la desinflación, que ahora muy probablemente entre en una cierta meseta, ¿no? Alrededor 4, 5, 6, si no hay un evento cambiario, es decir, una devaluación. Entonces sí, lo que quedaría sería salir del cepo, es decir, completar esta negociación con el FMI, y después la misión histórica de Caputo, según estas fuentes, yo quiero ver, estaría cumplida. Sí, igual tenés que pensar ahí en los 10.000 millones de dólares para que efectivamente termine el cepo. Y otro, con lo cual no se... podría, a ver, que esos 10.000 millones de dólares que son muy problemáticos, porque ya Argentina ocupa una porción enorme e inédita. De principal deudor del FMI. Sí, entonces hay 1000 aspectos, entre otros, el reporte del FMI, que vos decís, bueno, si tus objeciones a este gobierno son de este calado y de esta extensión tan profunda, esos 10.000 millones de dólares están lejísimos. Y sin embargo, también uno podía decir, bueno, si vos tenés un gobierno como el de Mauricio Macri en 2018, que rompió 2 años seguidos el récord de endeudamiento y que se chocó consigo mismo, con Caputo a la cabeza, y los límites para prestarle a un país son estos, es inadmisible, imposible, fuera del mapa de las probabilidades, que vos le des 44.000 millones de dólares y se lo dieron. Por ahora quiero ver, yo igual quiero ver que le den 10.000 millones más. Yo quiero ver, y pero ojo, no diría que no. No, yo tampoco, pero quiero ver. Ahora, está creciendo velozmente la deuda. Todos los tramos posibles del endeudamiento argentino. 65.000 millones de dólares. 50 y pico mil. A ver, ya digo, estamos superando el 100% del PBI en deuda. Y el BOPREAL. Pero BOPREAL, el swap de dólares. China, privados de todos los colores, el Fondo Monetario, más ahora que se le pide al Fondo Monetario. O sea, deuda es un montón, realmente es un montón. A mirar el riesgo país, que esto, por más que parezca técnico, es la medida que el mercado le da la posibilidad de un default argentino. El año que viene vencen 12.000 millones de dólares que o los pagás o los refinanciás. Con este nivel de riesgo país, no lo refinanciás, todavía no estamos hablando del problema de la deuda en 2025. Recién hablabas del círculo rojo, está arriba de la alfombra ahora, Milei, todavía lo están sosteniendo. ¿Tiene un plazo esto? No. Plazo fijo no. ¿Tiene un plazo que le sigan suministrando la UIA en esta hecatombe? ¿Sabes qué pienso yo mientras Seba piensa? Sí. Yo tengo la sensación de que la Argentina está en un proceso, a ver cómo lo digo, tipo acumulación originaria. Sí. En el que vos tenés distintos sectores que se están abalanzando sobre una torta en la que el Estado, gobernado por quien se autodefine como un topo, deja hacer. Entonces, las empresas que han remarcado brutalmente se están apropiando de una parte de la renta. Las empresas que ingresen al RIGI se apropiarán de recursos naturales a un costo bajísimo y con contraprestaciones también despreciables. Hay como un abalanzamiento sobre lo que queda de riqueza nacional. En algún momento va a haber que pagar esa cuenta, a diferencia de ocasiones anteriores, el menemismo, por ejemplo, sin que haya fiesta. Porque no hay ninguna fiesta de consumo, no hay por el momento ninguna fiesta crediticia que le permita, por ejemplo, a los sectores medios mantener cierto nivel de vida, aunque sea endeudándose y comprometiendo, hipotecando su futuro. Tampoco hay esto. Hay un proceso de apropiación de renta, de recursos naturales, de petróleo, de litio, de minerales, que en algún momento nos vamos a dar cuenta y vamos a preguntarnos qué es lo que nos ha quedado. Y vendrá ahí otro gobierno económicamente liberal a decir, bueno, muchachos, hay que pagar la fiesta. Uh-huh. Y ahí nos preguntaremos cuál fue la fiesta y dónde estuve yo. ¿Por qué no me la perdí? Sí, el tiempo, lo que pasa es que ese escenario que describió Marce puede durar bastante. Uh-huh. ¿Sí? Perdón, discúlpame. Mientras siga la posibilidad de apropiarse, no hay plazo. Esto es lo que quería decir. No hay plazo salvo lo que decíamos antes, ¿no? Si a mí me dicen que esta situación, que yo no sé medir, ¿viste? Están los encuestadores, algunos son respetables, otros no, que tiran cifras sobre... Bueno, pero igual, de todas maneras, Javier Milei es una persona
que tiene una opinión positiva de la sociedad, entre el 40 y el 60%, según quien diga, ¿no? O sea, los que dicen bajo dicen 40, 30 y pico. Ahora, yo no sé medir cuánto, si no está, podrías, si alguien me dice, mira, en 3 semanas se agota este crédito y tiene el boleto picado, que es como transitan muchos gobiernos en América Latina, peruanos, chilenos, etcétera, y después le quedan 3 años de vicepresidentes. O de languidecer. De vicepresidentes en el caso de Perú, con presidentes presos, y de languidecimiento en el caso de Chile, digamos. Sí. Creo que podría pasar, y también creo que podría durar un tiempo largo, y que las inversiones que dispare el RIGI pueden dar algún oxígeno, claro, y sí, que llegue a medio término, y que después... Que llegue fuerte en medio término, tal vez. Que llegue, digamos, no? Yo no descarto ninguna de las dos cosas, por eso, digamos, el círculo rojo, entiendo, va a acompañar hasta que deje de ser conveniente, porque, digamos, hay un escenario de un problema serio para el gobierno, que es la instancia de segunda devaluación, y eso puede ser en el relativamente corto plazo, y lo están diciendo a los gritos los economistas, que dicen Milei va por el buen rumbo, por el rumbo correcto. Entonces se le está pidiendo el fondo. Y el fondo. Que es el que tiene que poner la plata para levantar el cepo. No quería... Ya estamos hace 47 minutos, me parece, no se nos pasó volando, pero no quería dejar de preguntarles por la situación en Israel, cómo ven esta derechización extrema a lo que ha subsumido su gobierno Netanyahu, la reivindicación inclusive de algunos miembros de un partido de extrema derecha, el Likud, que es lo mismo que nombrando a Hitler y reivindicándolo de alguna manera en función de la desaparición del enemigo, en este caso el pueblo palestino. Yo creo que vivimos una época de falsas antinomias en Argentina, en todos los países del mundo, propiciadas en buena medida por un pensamiento de extrema derecha que es muy binario, muy rudimentario, y que todo el tiempo somete a una suerte de extorsión a quien trata de pensar las cosas de una manera un poco más crítica o con una perspectiva más humana. Yo soy judío, y yo quisiera que el Estado de Israel le vaya bien, más allá de que mi única lealtad es con la República Argentina, digamos, esto ante algún facho que pueda escuchar, está bueno aclararlo. Te voy a contar una anécdota. Eso siempre es bueno aclararlo. Te voy a contar una anécdota cuando yo hice el servicio militar en 1980, en una ranchada. Había otro compañero de la colectividad, pero a mí me preguntaron, ¿vos sos judío o argentino? No, por eso. Ante algún facho que de pronto pueda pasar por equivocación por este streaming, sí, aclarar eso. Dicho lo cual, también el repudio absoluto, total, al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre último. Absoluto, deleznable. Compatriotas nuestros argentinos fueron capturados, entre muchos otros. Esto no habilita hacer cualquier cosa. Y también como judío y como receptor en tanto tal de lo que es una memoria histórica vinculada con el Holocausto, hay cosas que ofenden la dignidad humana y la conciencia de uno como ser humano, como judío, como argentino, como un montón de identidades. Lo que está pasando en Gaza es absolutamente intolerable. Uno se pregunta, ¿cuántas veces se puede romper un mismo territorio, una misma ciudad, en aras de un objetivo militar que tampoco se termina de conseguir? Estados Unidos, el principal aliado y amigo de Israel en el mundo, está empujando un cese del fuego porque esto no va a ningún lado. Acaba de disolver Benjamín Netanyahu su gabinete de guerra porque hay disidencias internas enormes dentro de Israel de lo que está pasando. Hay más de 100 rehenes cuyos familiares están desesperados al ver que se bombardea lugares donde pueden estar o que estas personas pueden quedar sujetas sin plazo a las arbitrariedades de los terroristas de Hamás. Por otro lado, y hay cuestiones más de fondo, ¿hasta cuándo Israel va a perpetuar una política de colonización y ocupación ilegal de territorios? Y acá hablo como un judío argentino, como un argentino. El gobierno argentino no puede validar ninguna política de ocupación de territorio y de colonización con una población implantada, porque tenemos que pensar en la causa Malvinas. Entonces hay cosas que realmente ofenden la conciencia humana. Cuando uno le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer?
Bueno, hay que empezar por dejar de ocupar y colonizar lo que no es propio. Hay que explicarle al presidente, si es que tuviéramos canciller, hay que explicarle que no ir a una reunión porque está presente el encargado de negocios de la Embajada de Palestina, hay que explicarle un par de cosas. Argentina desde 2010 reconoce la independencia del Estado palestino, algo que genera, o generó en su momento, muchísimo agradecimiento en la calle en Palestina, donde yo tuve la suerte de estar. Y por otro lado, el gobierno de la autoridad palestina, establecido en Cisjordania, del que esa persona es representante en Argentina, es enemigo jurado de los terroristas de Hamás. Pertenecen al partido Al-Fatah, un partido laico, no fundamentalista, y desde principios de los 90 comprometido con un proceso de paz con Israel que lamentablemente no ha ido a ningún lado. Hay una enorme ignorancia respecto del tema en el gobierno argentino, la Cancillería llena de cuadros técnicos realmente preparados, formados, espectaculares, no es escuchada por una conducción política implantada en la Cancillería, en la cabeza de Diana Mondino, que no entiende los temas. Entonces hay cuestiones que ofenden la dignidad humana, las imágenes de chicos muertos, de civiles sufriendo indeciblemente, bombardeos que no tienen fin, y a esta altura uno tiene que preguntarse realmente si tienen objeto. Bueno, decir esto. Sebas. Sí, yo incluso en este tema yo me formé mucho con Marcelo, porque nosotros laburamos juntos un montón de años, y yo tenía una aproximación al tema por un interés personal, como todos los periodistas, como muchos periodistas, pero empezar a bucear en un tema tan complejo, que hablando de ventanas, cualquier asunto que se trate sobre Israel dispara 80 ventanas, ¿no? Porque, ¿y esto? ¿Cuándo empezó? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que coincido con todo lo que dijo Marcelo. Lo que marco es que la alt-right o la nueva derecha, esta derecha de la cual Milei es un ejemplo muy particular, pero también muy emblemático, que recoge tradiciones antisemitas, autoritarias, los totalitarismos de mediados del siglo pasado, profundamente antijudías y demás, pero que adoptó una posición por temas complejos, digamos, pero que todos estos grupos de repente son los más pro-israelíes del universo, de la historia. Y por islamofobia. Claro, uno de los aspectos es eso. También otro de los aspectos es que Israel adoptó una conducción política desde hace ya décadas, y todo su mapa político se corrió hacia posiciones De derecha, claro. de ultraderecha, islamofóbicas. Digamos, dentro del gabinete actual de Benjamín Netanyahu hay posturas racistas, posturas chocantes con cualquier idea del ideal judío que se haya sostenido. Por supuesto, la sociedad israelí y la tradición israelí es rica, tiene posiciones, digamos, buena parte de las denuncias, de las atrocidades, que dirá un tribunal si es genocidio o no es genocidio. Sé que hay algunas delimitaciones jurídicas que yo no me animo a calificar en este momento, pero buena parte de las denuncias provienen de la sociedad civil israelí, de organizaciones israelíes que están siendo acosadas, de familiares de las víctimas. ¿Sí? Que claman, piden una solución negociada y están borradas del discurso público. Hay una actitud, sí, muy ruin, muy patética en el fondo, muy... me freno acá. De tratar de asimilar a esta conducción política de Israel, a este gabinete, a este primer ministro, con el judaísmo e incluso con Israel. Entonces, eso es absolutamente extorsivo, inadmisible. Interesado. Somos una legión, los judíos de todo el mundo, que no permitimos que en nuestro nombre se perpetren barbaridades de este tipo. Y los no judíos. El drama, ¿sabés cuál es? Los no judíos, obviamente. Pero los que tenemos incluso, como es mi caso, afecto, porque viajé por el país Israel. Y que nada, que tenemos una visión del mundo de integración, de amistad, más allá de que no nos importa nada la religión de otra persona, para establecer qué pensamos del mundo. Pero lo que quería completar es esto.
evidentemente los sectores más ubicados en la derecha de lo que son las distintas comunidades judías en todo el mundo y en el propio Israel, han adquirido formas de organización mucho más sofisticadas que la del judaísmo progresista. Judaísmo progresista que construyó Israel. Sí, sí. Yo quiero recordar esto, porque si no parece... Hablando, claro, porque si no parece... del sionismo, cercano al socialismo, digamos, por eso. esas banderas. Porque si no, viste, ahora resulta que quienes construyeron Israel son los disidentes traidores. No los acusan de antisemitas porque son judíos, sino cualquiera que no es judío y critica es acusado de un modo extorsivo como antisemita. Entonces digo, reivindicando esto, somos legión los judíos desorganizados, progresistas de todo el mundo, que no aceptamos esto y que no aceptamos que se perpetren estos crímenes en nuestro nombre. Ahora, ya para cerrar, ¿cómo se entiende que un gobierno que reivindica al Estado de Israel tenga entre sus filas, digamos, a personajes que justamente estén en las antípodas de lo que significó la creación del propio Estado como lugar de encuentro para gente que estaba en la diáspora, que tenía un pensamiento mucho más humanista, que tenía una concepción de la vida, de la solidaridad, que es completamente distinta a la que tiene este gobierno? ¿Desde qué lugar puede reivindicarse el Han decidido judaísmo? violentarse. La dictadura militar argentina fue antisemita. Por eso estoy diciendo, o sea, ¿cómo un tipo como Nicolás Márquez, o cualquiera de los esbirros que tiene Milei y los escribas, pueden reivindicar el judaísmo, digamos? Han decidido, yo creo en el fondo, postergar o sublimar odios y fobias ancestrales en esas ideologías, en pos hoy de una adhesión política a la conducción de Israel. Coincido con lo que vos decís, Fabián, la dictadura militar, la proporción de desaparecidos judíos sobre los judíos en la sociedad argentina es altísima, pero abismalmente alta, ¿no? Eso habla también de la memoria cómo de, se dio de Timerman, ¿no? De lo que fueron, lo que fue su paso por cautiverio, por supuesto, ¿no? Y cómo se dio seguramente eso tiene que ver con cómo se dio la inmigración de los judíos en la Argentina, qué círculos culturales, políticos, etcétera, transitaron, llegó la dictadura y para algunos padres fue un segundo holocausto, ¿no? Eso es algo. Sí. Vera Bardaj es uno de los ejemplos, ¿no? Ahora que esas tradiciones, lo que decía anteriormente, digamos, incluso en Europa, o sea, Reagrupación Nacional del partido de ultraderecha francés fue fundado por colaboracionistas de la Gestapo. Y ahora todos estos sacan chapa, todos estos partidos de ultraderecha de Europa sacan chapa de que estamos con Israel. El tema es el proceso aluvional de inmigración desde países musulmanes a Europa. Entonces son gente simplemente que cambió de fobia. No se los corrige más. Se resiste. Bueno, la verdad que agradecidísimo por estos minutos, por esta hora de charla. Y nada, creo que quedan abiertas un montón de ventanas, como dijo recién Sebas, para seguir pensando. Una ventanita, Fabián, porque sí, me parece importante esto. Vos a diario levantás la mano y haces una pregunta. La haces con corrección, de modo incisivo, como se debe hacer. Así se ejerce el periodismo. Hay otras formas de ejercerlo que son propagandísticas. Así que tu voz esté ahí es importantísimo para el periodismo argentino. Hay otros colegas en la sala que por supuesto, también. Y que es, digamos, lo mejor que puede hacer el periodismo con un gobierno con estas características, que bordea los límites de la democracia, en algunos aspectos sigue de largo, se va afuera, es hacer lo que haces vos. Y como no sos un tipo que ande buscando por ahí estrellato y que apele a malas artes, ¿no? Como hay algunos, a mí me parece que ese lugar de dignidad del ejercicio profesional recoge las mejores tradiciones de la Argentina y es lo mejor que se puede hacer ante una presidencia con estas características. Me sumo mucho y quiero que sepas también que cada vez que vos preguntás con la propiedad, la corrección que lo haces,
somos muchos los que nos sentimos reivindicados en medio de tanta adulación, ¿no? Por momentos. Así que toda la banca, Fabián. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy agradecido a ustedes. No sé si van a ver el partido de Boca hoy a la noche. Total. Sí, claro. Acá es una Bueno, realidad. así que Acá no hay disidencias. acá no hay disidencias. Estaremos viendo a Boquita esta noche, mañana a la selección. Sí, señor. Así que nada, buen fin de semana largo, que la pasen bien. De nuevo, muchísimas gracias, Sebastián Lacunza, Marcelo Falac, por estos minutos aquí en Diálogos en la Patriada. Gracias. Gracias a vos.